Bienvenidos a Gente de Opiniones. Estamos en la cintura de la semana. Ha escampado, ha dejado de llover. Bueno, hoy llovió un poco más temprano, pero esperamos que usted esté tomando las debidas precauciones para sus hijas, hijos y también adultos mayores con el tema de andar siempre abrigado, andar la sombrilla porque son días de invierno, ¿verdad? Y hoy queremos presentarles a nuestro invitado de esta noche, el secretario Marco Rodríguez, secretario de Transparencia y Participación Ciudadana, con quien vamos a estar conversando y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches, amigos y amigas de Gente V. Es un gusto estar aquí con ustedes. Este es un canal muy importante, cada día más cuantitativamente y siempre desde el primer día cualitativamente. Es un canal muy importante para el desarrollo de la democracia en El Salvador. Así que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias y ya saben que aquí pues abrimos siempre el espacio para hablar de diversos temas. Usted sabe que Gente V se ve en los cables Claro y Tigo. En Claro en el canal 29 y 75, en Tigo en el canal 29. Estamos como señal abierta siempre en canal 29. Y del otro lado del mundo, por cierto, saludamos a nuestra corresponsal ahora en Estados Unidos. Estamos en www.gentv.tv. Pues hablaremos un poco sobre los diversos casos de corrupción. Durante el periodo del expresidente Mauricio Funes, el gobierno de El Salvador presentó ante la Fiscalía General de la República más o menos más de 150 casos de corrupción que ocurrieron durante los anteriores gobiernos. La mayoría tiene juicios abiertos, están algunos en proceso de investigación y muy pocos han sido resueltos por la justicia. Así que queremos de parte del secretario que nos diga qué ha ocurrido con estos casos, cómo va el proceso y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de corrupción pública. Exacto, lo último quizás es el punto de partida. ¿Qué entendemos por corrupción? Miren, eso es muy difícil de definir, porque la gente define como corrupción todo lo que le parece mal. Yo he recibido avisos y denuncias de corrupción porque echaron a mi marido del trabajo, por lo que la gente considera que es injusto, ¿cierto? En realidad, en el sentido así más técnico de la palabra, corrupción, la idea es muy simple. Es corrupción cuando una persona se beneficia, una persona que ha recibido una autoridad delegada, puede ser en el gobierno, en la alcaldía, puede ser en una empresa, puede ser en una cooperativa, puede ser en un sindicato. Cuando una persona que tiene una autoridad delegada se beneficia personalmente, o su familia, o su iglesia, su grupo de interés, es decir, a costillas del bienestar general. O sea que el director de una empresa que recibe mordida para ir a un restaurante y pagar con dinero de la empresa, pero el restaurante dice que por cada persona que le lleve a cenar le va a dar 10 pesos, es corrupción porque él tendría que ir al restaurante que más le interesa a su empresa, no el que le está dinero en la bolsa a él. Corrupción es cuando la FIFA paga, cuando se paga para tener los votos. A veces hay países que pagan a otros países para tener la sede de un evento. En las Olimpiadas a veces es igual. Y la FIFA no es ningún gobierno, la FIFA es una entidad privada. Y corrupción también se da, hay gente que cree que la corrupción se da solo en lo público. Y eso es equivocado, pero también se da en lo público, lógicamente, porque lo público tiene per se la característica de que todo es delegado en lo público. El Estado no existiría si la sociedad no le confiere un espacio. Pero es equivocado pensar que son los funcionarios o los políticos los únicos corruptos. O sea, que cuando le digan a usted qué es corrupción, es aprovecharse. Acá dice la gente en el campo, este es aprovechado. Entonces, ¿de qué se aprovecha uno? ¿No? De una autoridad conferida que le da poder y en vez de utilizar ese poder para hacer el mandato que le dieron, lo hace para beneficiarse uno o su grupo. Uno o su grupo. De manera privada, ¿no? Sí, para uno. Incluso es corrupción cuando uno hace algo y no se queda con nada y lo reparte.
lo puede repartir en el grupo de amigos, en la familia, ¿cierto? Si alguien le huevea, para decir en términos populares, el carro a la cooperativa y se lo regala al hijo, uno no lo usa el hijo, pero eso es corrupción. Le volvió el carro de una entidad colectiva de cooperativistas para que el hijo ande en un carro mejor. Y en Entonces, el caso de esos... eso es corrupción y es muy habitual, muy habitual. Implica siempre romper reglas, escritas o éticas. Después hay una definición siempre jurídica de lo que es corrupción, pero también hay una definición ética. Y usted me dice, bueno, ¿y qué es la ética? Mira, aunque hay una ley de ética que no se debería llamar ley de ética, la ética son las leyes no escritas, la que uno aprende en la casa cuando es chiquito o chiquita. Si acaso se la Y dieron son en la valores, casa. son los valores que hay en la sociedad. Entonces me dice usted, a ver, entregarle la currícula o la hoja de vida a un funcionario para que le consiga empleo al hijo o a la hija. Digo esto sobre todo por las madres, porque las madres hacen por los hijos lo que no hacen por ellas. Uno a veces peca más por otro que lo que peca por uno. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? Y le estoy diciendo algo, y una vez estaba dando una clase y les dije, levante la mano el que nunca ha pasado una currícula para un empleo. Y éramos como 30 y levantó la mano un solo muchacho y le digo, ¿qué edad tenés? 17, me dijo. Ah, bueno, todavía no tuviste tiempo. Entonces, eso lo ha hecho todo el mundo. ¿Es corrupción? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque hay reglas formales para tener un empleo. Sí, Esas deberían primar. ¿Por qué no? Porque uno quiere buscar un empleo, tiene la CV, ¿y a dónde va sino a las relaciones que tiene? Si acá no hay ninguna oficina para conseguir empleo y hay miles de personas jóvenes. Es como cuando no le dejan hacer pipí en la calle, pero no hay baños. Pero las mujeres no orinan en la calle, Ya sabía y los que iba a hombres decir sí. eso. Sí, las mujeres, pero el ideal es que no solamente exista la regla, sino que exista el mecanismo. Entonces, ¿ha habido corrupción en El Salvador? Les voy a decir algo serio. No solo ha habido corrupción, sino que los arreglos han sido la característica principal del funcionamiento del Estado salvadoreño. Ahora, Eso es. en todos estos casos, estamos hablando de 152 casos que el gobierno presentó a la Fiscalía General de la República. Como ya decía, algunos están en proceso de investigación. Unos son grandes, otros son chiquitos. ¿Qué tipo de delitos en este tipo de casos son atribuidos más frecuentemente? ¿A cuánto asciende el monto? Mira, algunos la defraudación? son muy conocidos. El caso de quiero decir, todos los delitos puestos presuntos delitos presentados en Fiscalía lo ha hecho el titular. Yo fui una sola vez en mi vida a Fiscalía y fui a pedir que me investiguen a mí para demostrar que no era cierto lo que estaba diciendo Roberto Rubio. Nunca fui a Fiscalía a acusar a otra persona. Pero sí he acompañado a distintos ministros a presentar acusaciones, en muchas de las cuales la oficina donde yo trabajo ha colaborado con la investigación. La primera fue Diego de Holguín, con el ministro Gerson Martínez. Ahí no me acuerdo la cifra, pero no baja de 30 millones de dólares lo que se ha perdido, y hubo que sacar 2 préstamos para la misma carretera. Esto viene desde el 2005, más o menos, el 28 de noviembre, Sí. tengo en mis apuntes, Sí. ¿verdad? Cuando se firmó un primer contrato de la empresa que involucraba, que se Estoy involucraba hablando en un caso. de los gobiernos del cambio. Pero vayan al caso de Majano, ¿se acuerdan? Majano era un señor que fue presidente del IS, que yo no me acuerdo cómo estuvo, pero sé que le compró un montón de medicina de manera indebida al laboratorio Santa Lucía, que es propiedad del expresidente Cristiani. Yo sé que este Majano un día desapareció, le hicieron juicio y a saber dónde fue a parar. Nadie más ha hablado de Majano, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el caso? No es algo que ha pasado en este periodo. En este periodo lo que se ha hecho es que se han investigado algunos casos. Pero la corrupción, ya le digo, en el gobierno en El Salvador es algo muy, muy viejo. Tenemos el caso Perla, que el pobre quedó desahuciado y le tocó, pero también aquel muchacho del BFA, ¿cómo se llamaba? Del Banco de Fomento Sí, Agropecuario. era de la familia... No recuerdo. de esta familia cafetalera, ¿cómo era? ¿Quién me ayuda?
el presidente del BFA, que tenía que presentarse cuando lo iban a condenar y se tomó otro carro y nunca más apareció. Y después apareció que estaba por aquí, pero nunca lo juzgaron porque había pasado el periodo de tiempo. Pero no era García Prieto, ¿no? García Prieto. Sí, ok. ¿No? Le digo muchacho porque debe tener mi edad, a esta altura de muchacho no tiene mucho, pero que la hizo, ¿no? Entonces, en realidad la corrupción es un problema serio, ¿por qué? Por la plata que se pierde, pero también porque destruye, erosiona la confianza. En el caso de, el ministro de Obras Públicas se ha estado presentando cada vez que es llamado por las autoridades judiciales para ver cómo sigue el caso de la obra carretera, de la obra Monseñor Romero. ¿Ustedes le han dado seguimiento a este caso? ¿Qué ha pasado? ¿Ha avanzado? ¿Sigue estancado? ¿Cómo Mire, acá hay casos que son más largos que Esperanza de Pobre, ¿va? En realidad, la mayoría de los casos judiciales son largos. Yo lo que he visto es que el ministro Gerson Martínez se ha presentado a varias audiencias y que la defensa, de una razón u otra, va prorrogando el proceso del juicio. Algo parecido a lo que está pasando ahora con el expresidente Flores y su vesícula. Sí, ¿qué pasa? Porque él se tenía que presentar y justo el día que se va a presentar resulta que no sé, creo que era un día importante para su vida y decidió que era tan importante que se iba a sacar la vesícula. Es bien casual que habiendo tantos días y teniendo tanto tiempo en la casa, y los querellantes dicen que desde julio saben que tiene problemas la vesícula, y yo le puedo decir que yo tuve problemas en la vesícula y me la sacaron. Así que si mañana no voy al juicio con la señora de Escobar, no puedo decir que es porque me están sacando la vesícula, porque ya no tiene. Ya no la tengo. No, voy a tener que inventar otra cosa. Pero lo cierto es que es muy casual, que justo un señor que está en la casa, que no hace nada, salvo esperar el día del juicio, justo el día del juicio, le van a sacar la vesícula. En una operación muy sencilla, porque miren que la operación de vesícula, hoy por hoy, cuando es programada, es con un aparatito, ¿verdad?, que le ponen y listo, no es que le van a abrir con bisturí y después a coser, es una operación relativamente sencilla, ¿no? Pero claro, cuando la técnica dilatoria desde el punto de vista judicial es a veces bastante efectiva, ¿no? Después, la verdad es que la mayoría de los casos se vienen dilatando. Hay casos que han sido juzgados y condenados. Creo que 2 o 3 directores de correos. A ellos se los juzgó porque usaron recursos de correos para crear un fondo con cotización obligatoria, y parte de ese fondo también fue usado políticamente en campañas electorales. Ahora, resulta también paradójico que los casos, digamos, de autoridades con cargos de presidentes, de directores, resulta que son mucho más dilatorios. Pero, por ejemplo, el director del Hospital Santa Ana denuncia una red de apropiación indebida de medicamentos y rápidamente la persona está procesada, y sí está en la cárcel, otras están dando declaraciones, pero digamos que ahí sí procede. ¿Por qué procede la justicia? Yo creo que depende del tipo de delito y también de la capacidad que tiene una persona de protegerse y tener abogados. Una persona más sencilla generalmente no tiene esa posibilidad, ¿verdad? Bien decía Monseñor Romero, que hay culebras que solo pican los pies descalzos. Ahora, quiero decir esto, María Teresa, también. ¿Ha habido corrupción en los gobiernos de izquierda o no? A ver, dígame usted. Mire, Jaime López, que es la persona que yo más respeto en El Salvador en términos de conocimientos de transparencia, ha dicho que la diferencia entre los países y dentro de un país en periodos de gobierno no es en si hay o no hay hechos de corrupción. Es más, yo una vez le dije a Jato Asbun, mira Jato, en el periodo anterior le dije, si llega a reventar un caso nos mata. Y él se rió y me hizo así, y me dijo, pues prepárate, Marquitos, porque a cualquiera le puede pasar. La diferencia no está en si hay un caso de corrupción o no, sino en 2 cosas. La capacidad de construir mecanismos de reacción y 2, en que los casos de corrupción no queden impunes. Sí, porque hay toda una operación, los operadores de justicia al final, en el caso como el que estamos viendo ahora,
querellantes también, en el caso de Francisco Flores, como dices, es dilatoria, no está pasando nada y es una tras otra y tras otra. Entonces la población dice, bueno, ¿en quién creo? ¿Cómo están las instituciones del Estado puestas para que se haga justicia en casos de corrupción? Porque al final mis impuestos, tus impuestos y los impuestos de toda la población se van en la cuenta. Mire, con la corrupción es como con la transparencia. Todo el mundo las quiere los demás. Yo no siempre creo que el problema no es de uno. El problema es de los otros. Y después uno se pone a pensar, ¿no? A ver, ¿hay corrupción? ¿Hay gobiernos corruptos, sí o no? Mira, sí, hay bastantes gobiernos con corrupción. ¿Y a los gobiernos quién lo elige? ¿Quién los trae? ¿Un ovni? ¿Una elefanta? ¿De dónde salen los gobiernos? Y los alcaldes, es muy común en las alcaldías casos, ¿de dónde salen? Porque uno puede ser que los diputados, los ministros salen de las cúpulas de los partidos, pero los alcaldes y los consejos municipales salen del pueblo. Es algo que está arraigado en la cultura. La corrupción siempre es un mecanismo de transacción, entre alguien que tiene el poder de decidir y otro, puede ser alguien en el Estado y otro en la empresa privada o en la sociedad civil. Por ejemplo, cuando lo para un policía y usted le da $20 para que no le ponga multa, lo está corrompiendo. bueno, ¿quién está delinquiendo? Los dos, man. Y ese es un negocio entre sociedad civil y Estado. Pero cuando le da dinero para que le den un contrato, es entre el sector privado y el Estado. Es decir, alguien dijo que la corrupción es como el tango, se baila entre dos, no se puede bailar solo, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que este gobierno, ¿no? y el gobierno del presidente Funes han comenzado a hacer cosas contra la corrupción. Que es importante también para la Muy credibilidad. importante. Es que mire, yo será que tengo 62 años, pero le he agarrado un miedo a estos discursos altisonantes que usted le saca y no hay nada atrás. Es pura retórica. Yo a esta altura de la vida prefiero 3 pasos seguros adelante que un gran discurso radical. Y después da la vuelta a la esquina y ve que están haciendo exactamente lo mismo que criticaron. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho este gobierno? Bueno, una ley de acceso a la información pública que es la ley. Es una de las 4 mejores del mundo. No, hombre, si no hay semana que no se ponchen a alguien con esa ley. Le voy a contar porque me vas a preguntar, María Teresa, con el caso de la diputada esta, la señora de Escobar. ¿no? A ver, este caso se ha hecho polémico. Yo estoy juntando documentación del BCR. ¿Sabes lo que utilizo para pedir la documentación? La ley de acceso a la información pública. Claro, porque fue a partir de un informe, ¿no?, del Banco Central de Reserva. Y consigo más rápido la información que por ley que llamando por teléfono al ochero. Es una buena ley. ¿En qué consiste? ¿Por qué viene esta acusación ya hasta los tribunales del fideicomiso para la creación por lo de que empleo estamos del hablando. sector? Exactamente. Porque estamos haciendo cosas contra la corrupción. Y si alguien cree, el otro día dijo alguien, mire, la corrupción es como una babosa al sol y con sal se retuerce. En la medida en que usted da cursos, capacitaciones, como el medio ambiente, y no molesta a nadie, no va a haber problema. Pero el día que moleste a una sola persona, y más si tiene poder, va a haber reacción. Va a haber reacción. ¿Qué es lo que pasó? Muy simple. Hay una auditoría ordenada por el Banco Central de Reserva. Es una auditoría. Una auditoría, y esa auditoría tiene hallazgos complicados. No de la señora, de un fondo, de un fideicomiso que se formó durante el gobierno del expresidente Saca, con la intención de generar empleo y de desarrollar la producción, dándole plata a los empresarios. Eso es muy complicado, no es lo mismo que des uniformes, que des paquetes agrícolas, a que des plata. Más o menos $500,000, ¿no?, de dólares. 38,5 millones de dólares. 38 millones. Es plata. Sí. Y el fondo, según la auditoría, no operó correctamente de acuerdo a las reglas establecidas y en otros casos no estableció las reglas que hay que establecer. Fíjate que es muy delicado eso, ¿verdad?
Y me decía alguien, porque la señora de Escobar está diciendo que también hubieron empresas, como la empresa Dell, la de, ¿cómo se llama? Los call center, los call centers, Sí. que recurrieron a este fondo, les fue muy bien, los ayudaron y generaron mucho empleo y todavía están en el país. Dos empresas emblemáticas en este aspecto son las empresas de call center y Pepenati, una empresa brasileña de la industria textil, de confecciones. También hay empresas que desaparecieron, hay 3 empresas que ya no existen de las 15 que recibieron el informe. Entonces la señora dice, ¿cómo se atreven a cuestionar esto? Porque se van a ir los empresarios y la causa es noble. Yo le digo, mira, y lo dije hoy en la mañana en la televisión, uno puede vender bonos para comprar dulces para los niños de una escuela. ¿Eso es noble o no es noble? Sí es noble. Uno puede usar mal parte del dinero que recolecta. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Claro, para eso ¿Debería uno ocultar el dinero mal usado atrás de la cara de un niño sonriendo porque recibió un dulce? ¿O debería entender que el niño debe seguir recibiendo dulces? Claro. Pero el dinero hay que usarlo como corresponde. Claro. Entonces, la señora dice, no hablemos de qué pasó en el FESEP. Hablemos de la gente que se benefició y consiguió empleo por el FESEP. Y yo digo, hablemos de la gente que se benefició con el FESEP. En el futuro pueden haber más FESEP, pero el dinero tiene que ser mejor usado. Porque así como hay empresas que lo utilizan adecuadamente y personas que lo utilizan, hay otras que lo utilizan mal. Y los funcionarios públicos, Teresa, somos responsables de los actos que cometemos ante la ley, pero también ante el público. Y además no pueden desconocer la ley, por eso se firma también. Sí, pero aparte, el día domingo, con esto del FESEP, el diputado David Reyes me escribe por Twitter que yo tengo familiares que trabajan en el Estado. Voy a ir al primer corte y al volver vamos a ver eso y a relacionarlo con FESEP y con la rendición de cuentas, con la ética en el gobierno. Así es. Ya regresamos, no nos cambien, estamos conversando con Marco Rodríguez, secretario de Transparencia. Ya venimos. Estamos con el secretario de Transparencia y Participación Ciudadana, Marco Rodríguez, hablando del tema de la corrupción y de este caso sonado en donde ha habido también muchas titulares y demás entre la diputada Ana Vilma de Escobar y el secretario con el tema de FESEP, de este fideicomiso. Entre lo que ha encontrado la auditoría, por ejemplo, una de las partes que hemos podido ver en algún informe, que era que en ese momento el ministro de Hacienda no figuraba en este fideicomiso, sino que la directora del fideicomiso era precisamente doña Ana Vilma de Escobar. Esto es parte de los hallazgos. Entendemos que están todavía revisando qué pasa con este fideicomiso. Si tenemos control del tiempo, yo me tomé el trabajo de sacar 6 hallazgos centrales. Sí. Hay muchos más. Pero si el ministro estuvo o no, usted no pierde nada. Pero le voy a contar de 6 hallazgos donde usted sí pierde y pierde bastante. Pero habíamos dicho que en el marco de esta discusión sobre FESEP y la diputada Escobar, que era la presidenta del comité que adjudicaba los recursos de FESEP y que por tanto es corresponsable, igual que todos los miembros de una directiva, de las decisiones que toma. Pero en este devenir de que yo hablo de la auditoría y la señora se enoja y va a la Plaza Libertad y me increpa públicamente y después pasamos a la televisión y después la señora me demanda por difamación y calumnia, ¿no? Surge un diputado de Arena que dice que yo tengo 2 familiares más en el gobierno y lo escribe por... Esposa e hija en el gobierno. Esposa e hija en el gobierno. Y yo sentí, igual que muchísima gente que escribió, que esa era una afirmación solo para meter ruido con el caso FESEP. Inmediatamente salieron 7, 8 diputados de Arena, la misma onda, y hubo gente también progresista que les decía que no sean tan hipócritas y que
me estaban atacando personalmente y familiarmente para ocultar el caso FESEP. Y yo escribí una serie de correos, de mensajes de Twitter, y el primero decía que el diputado Reyes tenía derecho a preguntar y yo la obligación de responder. A ver, así como una cosa son los empleos en las empresas y otra cosa es usar bien la plata, como una cosa son los bonos para los niños y la otra cosa son los dulces, también una cosa es el caso FESEP y otra es mi familia. Uno puede usar una cosa contra la otra si es malo, pero que la otra persona sea mala no exime al funcionario de rendir cuentas. Claro. Y yo contesté en una serie de correos. Le dije, usted tiene razón, yo debo responder igual que la diputada Vilma de Escobar debe responder. En segundo lugar, les dije, mi esposa entró a trabajar antes que yo. Y como lo que estaban cuestionando era nepotismo, es decir, ¿qué es nepotismo? Es usar el poder para acomodar a la familia. Entonces, salvo que yo tuviera el túnel del tiempo, cuando mi señor entró a trabajar, yo era una persona más de la sociedad. Por lo tanto, imposible incidir para que ella obtuviera un puesto. Ella obtuvo un puesto de confianza y lo obtuvo por su experiencia en salud y porque fue una de las personas que nos acompañó durante la guerra en este país, como muchísima gente que está participando en este gobierno. ¿Cierto? Y mi hija, bueno, mi esposa tiene una maestría, fue asesora de plan internacional durante muchísimos años y tiene las cualificaciones adecuadas y está en un puesto de confianza. Mi hija, que está en un puesto de confianza, pero que en el futuro sería discutible si es de confianza o no es de confianza. Porque es un cargo técnico también. Es que hay puestos que son muy politécnicos. Hay unos que son claramente políticos. Claro. Y cambia el gobierno, cambia la gente que está en esos puestos. Pero hay otros que son politécnicos. Mi hija está al frente de una de las regionales de salud del ministerio. Está desde el gobierno anterior también. Yo no participé en esa decisión. Es doctora, con 2 especialidades, estudiante de vanguardia en Cuba, entre los 15 mejores de 2.400 latinoamericanos. Una de las dos que le entregó el diploma, por cierto, Fidel Castro, son las 2 personas de El Salvador. Y Fidel Castro y el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Hugo Chávez. Ahí está la foto. Y no se la entregaron porque son amigos míos, ya quisiera, yo no soy amigo de ellos, sino simplemente porque ser estudiante vanguardia entre 2.400 no es tan fácil y no se necesitaba solo notas, sino el voto de profesores y alumnos. Porque son hay que ser buena gente, pues. Además, no solo académicamente. Ahora, eso debe ser público, así como la CV de un funcionario debe ser pública y el salario también es público. Alguien me dice, usted gana tanta plata igual que los secretarios. Pues bendito Dios que usted sabe. Gracias a este gobierno y al anterior sabe, antes ni sabíamos cuánto ganaban los funcionarios. Sí. Entonces, el problema, la señora de Escobar decía ayer en un programa de televisión, es que yo estoy dispuesta a rendir cuentas, pero tiene que haber normas claras y formales, no que cualquiera me pregunte. No, señora, si a mí por Twitter me preguntaron, y un enemigo político, un diputado de su partido, y le respondí. Si usted hubiera respondido las preguntas de la auditoría de FESEP y hubiera aclarado su punto de vista, todo hubiera quedado tranquilo. En vez de eso, prefirió ir a la plaza, armar un escándalo, poner una demanda. O sea, es el pasado autoritario, prepotente, reaccionario, reaccionando contra el presente. Entonces, no cuesta nada. A ver, y si uno se equivoca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir perdón. Rectificar. Y todo el mundo tranquilo. Pero hay una prepotencia, que es lo que la gente odia en el sistema político. Que pero me hablaba de 7 hallazgos. A ver, veamos. Vamos a ver 6 hallazgos, así 6, rápido. Okay. ¿No? Primero, el Fondo FESEP se forma con
4,5 millones de dólares, 500.000, y después durante 4 años, millón. Por presupuesto general de la República. 4,5 millones de dólares. Al final, el proyecto no tuvo 4,5 millones, tuvo 38,5 millones. O sea, nada más que 34 millones más. ¿De dónde salió del dinero? De una partida de fondos especiales, a la cual se le llamaba partida secreta. La famosa que partida fue secreta. la famosa partida secreta, que fue suspendida por la Sala de lo Constitucional en el 2011. Esa partida secreta fue remozada e inventada por el ministro de Hacienda, el ex ministro de Hacienda, Heinz, que escribe en los medios. Manuel Enrique Heinz. Manuel Enrique Heinz. Y fue demandada por Borgo Bustamante, expresidente de Arena. O sea que es divertidísimo. Ellos se la hicieron, la usaron y después hicieron la demanda para que fuera anticonstitucional. Porque ya no está. ¿Cierto? Y la partida era muy simple. El dinero que no se gastaba en las distintas entradas se ponía en una buchaca y después se transfería. Para algunas cosas fue para bienes. Miren que en el periodo de Saca, por ejemplo, el Tribunal de Ética Gubernamental se financió gracias a esa partida, porque usted lo aprobó a mitad de año y no podía cambiar el presupuesto a mitad de año. ¿Cierto? Hoy no podemos hacer eso. Y eso ha generado un gran problema. Sí. Pero bueno, vaya pues, el punto es que me dice, bueno, dice la señora, eso quizás es ilegal, puede tener problemas éticos, pero no es ilegal. A ver, primero, diga públicamente que Arena considera que la partida secreta era antiética. Eso sería un gran avance. O era ética hasta el 2011 y después es antiético. Eso es lo primero. A mí me haría muy feliz escuchar a alguien de Arena decir públicamente que fue antiético usar la partida secreta durante tantos años. Y que es más antiético haberla usado y después ser el que presenta la demanda. ¿Cierto? Es de sentido común. 2. La partida es de gastos imprevistos. Si usted aprueba 500,000 dólares y después 1 millón cada año en la Asamblea Legislativa y le está metiendo plata de otro lado, es porque le sale muy mal las matemáticas, pero no es porque hay cosas imprevistas. Tendrían que demostrar, puede ser demandado, y demostrado que no hubo nada imprevisto. Si tú en tu presupuesto familiar, María Teresa, te equivocas todos los meses, pero saltas el cerco y le sacas al vecino las naranjas y las pasas, ¿no? Alguien puede decir que sacas muy mal las cuentas o te has acostumbrado a agarrar cosas de donde no se deben. Eso fue lo que pasó en primer lugar con el fondo FESEPE. 34 millones que los paga usted, los pagaste tú, los pagué yo. 2. Falta de transparencia, señala, no lo está diciendo Marcos Rodríguez, lo dice el informe de auditoría del BCR. ¿Por qué falta de transparencia? Bueno, ¿sabe cuántas empresas se beneficiaron de esos 38 millones y medio? 15. Y nunca llamaron públicamente. Yo no sabía que existía FESEPE, ¿tú sabías, Teres? No. No. Es decir, nunca llamaron a que se presentaran las empresas, a saber cómo eligieron esas 15. Pero ahí aparecieron. Y 2, no había reglas claras por qué darle a una y no darle a la otra, o cuánto le iban a dar a cada una. Se vio caso por caso. Eso en la actualidad se llama opacidad. Poca claridad, poca luz. Poca transparencia. Poca transparencia. Bueno, habría que ver si tiene connotación legal o no. Son observaciones de auditoría. Tercer elemento, conflicto de intereses. ¿Por qué conflicto de intereses? A ver, de las 15 empresas, hay 8 que tienen los mismos dueños en parejas de 2. Con otro O nombre. sea, 2, 2, 2, 2, suma 8, y después tiene las otras 6. Los mismos socios, los mismos accionistas. ¿Saben cuántos accionistas tenían las 15 empresas? 12. Menos que el número de empresas. Menos que el número de empresas, y son 12 accionistas que se llevan 38 millones de dólares. Bueno, quizás está bien, pero hay que fundamentar cómo, por qué. Es dinero público.
en diversos casos. No quiero decir los nombres y los apellidos porque no importa, pero están en el documento. Aparecen los mismos apellidos, son hermanos. El que decide sobre el dinero y el apoderado de la empresa que recibe el dinero. Y muérase de risa. Hasta la empresa que hace el acta notarial de abogados es de familias relacionadas. Todo queda entre familia, en este caso, de las 12 empresas. ¿Está bien o está mal? A ver, yo quiero que la señora de Escobar, esto lo tiene que probar la fiscalía, no es seguro si es legal, ilegal, pero que me diga, ¿está bien o está mal? Porque la ética es esto. Son los valores, es la moral. No está prohibido por la ley. Bendito Dios, hay tanta cosa que no está prohibida por la ley y se hace. Y está mal hecha. Y ahí uno puede usar la ley para hacer cosas muy feas y muy malas. La ética es una cosa, la ley es otra cosa. No cumplieron con los compromisos laborales. En muchos casos, en otros sí. Sí, Pepe Nati, casi. Sí, la compañía de call center, que no se llama el nombre técnico, después lo cambiaron, ¿no? Tenían que producir un mínimo de 250 empleos nuevos cada empresa. Mire que no son tantos. La proyección eran 4.000 empleos. 4.000 empleitos para 38 millones y medio es mucha plata para tan poco empleo. Entonces se produjo menos de lo proyectado. Sí, no cumplieron con el mínimo establecido. El 32.6%, o sea, la tercera parte de los registros de planilla, y la persona que hizo la auditoría, que es mujer, por cierto. O sea que acá no hay ninguna persecución femenina, es una mujer haciendo una auditoría. La señora se llama Mayra de Munguía, es una excelente auditora que trabaja ahora en un organismo internacional y que puede ser convocada en cualquier juicio para dar cuenta de estas cosas. Muy bien, el asunto es que esto puede pasar porque no se llega al mínimo, no se cumple. El problema es que no se le exigió devolución del dinero a nadie. Hay una empresa que se llama Texpin que desapareció. Y dice ahora, la señora, el banco multinacional, el banco tendría que haber requerido el dinero, multisectorial de inversiones, el BMI, ¿no? Bueno, pero la junta directiva que asigna tendría que ver que eso se hiciese. Y no se hizo. ¿Cierto? Es más, el presidente del BMI, que estaba en la junta directiva, es uno que el hermano era apoderado de dos de las empresas que recibieron dinero de FECEPI. Hay aportes no explicados o lógicos de acuerdo al capital social y la generación de empleo. Por ejemplo, hay una empresa que recibe $24.000 por cada empleo que dijo que iba a generar y otra recibe 800, 30 veces menos. ¿Por qué? No se sabe. Entonces, no hay reglas claras que permita ver por qué una empresa recibió más y otra empresa recibió menos. Ahora, todo esto a la hora de estar en un juicio, bueno, ahí hay una demanda de difamación y no sé qué, ¿cómo se va a solucionar un informe de auditoría, en este caso del banco? Pero esa es otra historia. ¿Por qué hay entonces una combinación? Mira, acá hay algo divertidísimo. El informe de auditorías y hallazgos de un fondo que tenía una junta directiva. ¿Está en juicio el fondo? No. ¿Está en juicio la junta directiva? No. ¿Quién está en juicio? Yo. Pero va a responder aquí son al juicio. Los patos tirándole, ¿cómo es? Es el mundo del revés. No están en juicio las personas que se hicieron los hallazgos, estoy yo en juicio. ¿Y por qué estoy en juicio? Porque se está dando una señal, no hable. Voy a usar todo mi poder para acabárselo.
Y así ha sido la historia de este país, por eso tuvimos una guerra de 12 años. Y acá hay gente que no se ahueva, como dicen los salvadores. Esto va a seguir. Y si pierdo el juicio, no. Eso sucede. La señora muestra dos documentos. Un documento de la Corte de Cuentas y un documento de la Fiscalía. El documento de la Fiscalía dice que no hay ningún juicio contra ella. Claro que no hay. Ninguna demanda, ningún proceso, porque es contra FECEPE. No es contra ella como persona. Y ella, como parte de la Junta, en su momento, en la investigación, tendrá que responder. Tengo que ir a un segundo corte. Va. Nos vamos a quedar aquí y al volver vamos a terminar de cerrar el caso FECEPE y otro par de preguntas que le tenemos al secretario. No nos cambie, ya volvemos. Vamos a terminar de cerrar este caso FECEPE. Hay una demanda, hay un enjuiciado, en este caso el secretario. Hay una próxima cita a juicio. ¿Cómo va a seguir esta situación? Y también, en el caso de la auditoría, si esto va a ir a juicio o no. ¿Qué es lo que usted cree? A ver, en primer lugar, las salvaguardas de la señora, solo aclarar, no son salvaguardas. La Fiscalía debe aclarar si el proceso de investigación va o no va. Tiene 13, 14 meses. Los periodistas me dicen, bueno, ¿y avanza o no avanza? Pues pregúntale al fiscal y yo que sepa. Yo espero que sí. Dos, la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas simplemente, en primer lugar, la Corte de Cuentas produjo finiquitos para exámenes para la Diego de Holguín, o sea, para todos los casos procesados. El hecho de que haya un informe de auditoría de la Corte de Cuentas no exime de ninguna manera. Dice que la Corte no encontró nada, pero después aparece un aviso, una denuncia, y eso es otra cosa. Por otro lado, les quiero contar algo interesante. Yo no entiendo por qué, tiene que haber alguna razón, pero la ley de Corte de Cuentas dice que no se puede hacer un examen, una auditoría, que sea mayor que 5 años para atrás. O sea, hay que contar 5 años. Si pasó hace 7 años, la Corte de Cuentas no puede auditar. Entonces, el informe de la auditoría habla del periodo 2009-2013, un periodo, ¿no? Y dice la señora, no está claro qué va a estar si terminó en el 2008. Y el periodo 2005 y 2008 es más de 5 años para atrás. Por lo tanto, la Corte y es más, tengo aquí una copia de la carta que la señora envía a la Corte de Cuentas recordándole que no puede auditar el periodo donde ella estaba en la Corte de Cuentas. Ese es el finiquito. Para seguir la ley. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, el juez tiene que convocarnos, a ponernos... Yo recibí, creo, ayer la demanda. No quiere decir que el juez reconoce que ha habido difamación. Quiere decir que la denuncia puesta por la señora cumple con el requerimiento técnico. Ahora, tenemos varios casos. El caso Mason Funes, en que el juzgado aceptó, ellos se demandaban mutuamente y después declaró que no había lugar. Una de las condiciones para que haya difamación es que usted no le permita responder a la persona supuestamente difamada. Y yo vengo retando a la señora que debatamos y conversamos públicamente desde el primer día. Te voy a dar un dato más, y a los amigos y amigas televidentes también. En febrero del 2015 se publicó un artículo del Faro sobre el caso FECEPE, que parte del mismo caso, de la misma auditoría. Bueno, si yo soy culpable, espero que demanden al Faro también. Claro, porque ya se publicó. Porque dijo exactamente lo mismo 7 meses antes. Y acá no hay diferencias entre periodista y persona y ciudadano, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden buscar, creo que es el 23, 24 de febrero, el Faro en aquel momento pone el énfasis en Edwin Zamora, porque Edwin Zamora era dueño de una empresa salvadoreña que tenía 21 años, que fue comprada por una de las empresas y recibió pedidos, estuvo relacionado, ¿no?, con los recursos de FECEPE. Y eso, entonces, el Faro entra al caso FECEPE, ruta Edwin Zamora. Pero en última instancia, quiero decir que yo hablé siempre de FECEPE, no de la señora de Escobar.
Ella era la presidenta del comité de asignaciones de recursos, ¿no? Y que bueno, que por buena salud, si yo respondo lo que toca a mi familia preguntando por Twitter, por un diputado de Arena, bien puede la señora responder en televisión las preguntas que plantea la auditoría. Bueno, vamos a ver este caso más adelante, y otra de las cosas que inició el gobierno de Mauricio Funes y que ha profundizado el profesor Salvador Sánchez Serén ha sido precisamente esta, hoy digamos tradición, costumbre, obligación de rendir cuentas. ¿Cuál es la importancia de que las instituciones públicas que están gobernando den cuentas a la ciudadanía? ¿Por qué la importancia de rendir cuentas? Bueno, a ver, la rendición de cuentas no se hace en la Fiscalía, en la Corte de Cuentas, solo el nombre pega. Cuando uno pelea contra la corrupción y los actos indebidos, hay dos formas de pelear. Una es con las instituciones contraloras, Fiscalía, Corte de Cuentas, Sistema Judicial, ¿cierto? Tribunal de Ética, Instituto de Acceso a la Información Pública. Es la manera institucional. Y hay otra, que es la manera social, es los ojos del pueblo. La más segura a largo plazo es la segunda, porque la primera nunca logra resolver la pregunta de quién controla al controlador. El controlador siempre es elegido. ¿Se puede corromper un controlador? Claro que sí. ¿Se puede corromper toda la sociedad? Difícil. Entonces, la rendición de cuentas no es del primer paquete, es del segundo paquete, o sea, de la democracia. ¿Y qué es lo que dice? La rendición de cuentas es la hermanita del acceso a la información. ¿Qué dice el acceso a la información? Si le piden documentos públicos, tiene que darlos porque son públicos. ¿Qué dice la rendición de cuentas? Bueno, aparte de dar los documentos, explique, razone, justifique, cuente por qué tomó determinadas decisiones. O sea, que es simplemente la rendición de cuentas, es dar explicaciones, dar razonamientos, porque la información y los datos están en acceso a la información pública. Pero todo funcionario toma decisiones y siempre hay varias opciones. Por alguna razón se toma una y no se toman las otras. Entonces lo que tiene que hacer el funcionario es explicar públicamente eso en términos generales. Por eso, desde el gobierno anterior, todas las entidades del gobierno de la República rinden cuentas por lo menos una vez al año. Juntan a la gente. Tú has estado en varias rendiciones de cuentas, sobre todo que tienen que ver con salud, con el Ministerio de Salud, ¿no? Y lo que se hace es explicarle, contarle a la gente qué decisiones, cómo va la salud, que tenemos problemas con las medicinas o no, le estamos invirtiendo más a los ecos o estamos invirtiendo más en los hospitales. A ver, ¿se puede invertir en hospitales y ecos al mismo tiempo y con la misma intensidad? No. Si el dinero es limitado, o le dan más plata, o usted prioriza uno, o prioriza el otro. Amerita discutir qué es más importante cuando el recurso es limitado. Claro que sí. ¿Se puede equivocar el funcionario o la funcionaria? Se puede equivocar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Explicar y razonar por qué tomó la decisión. Es así de sencillo. Es una buena oportunidad para que la gente pueda dialogar en una actividad pública o pueda por lo menos ser informada de las explicaciones que rinden los funcionarios sobre el hacer gobierno. Hay otra manera, que es una manera no lícita de manejar fondos públicos, y es el tema de la evasión de impuestos. Casos en el país, pues, incluso hubo una lista que al final se declaró inconstitucional publicarla, etcétera. ¿Qué le podríamos decir a estos mismos funcionarios públicos, ya para finalizar, sobre el tema de la evasión de impuestos? A ver, con toda esta discusión de las siglas y siglas y SOC, todo esto, el gobierno de la República dice dos cosas. Una, no nos gusta mucho lo de la CICIG, porque parte de traer algo de afuera más que de fortalecer lo que tenemos acá adentro. Nosotros preferimos poner el acento en lo que tenemos que fortalecer acá adentro. Y usted me puede decir a mí, bueno, pero ¿y qué van a fortalecer? Bueno, en primer lugar, vamos a declarar imprescribibles retroactivamente los casos de corrupción. O sea que después de los acuerdos de paz, marchamos todos.
¿Está bien o está mal? Yo digo que está bien. Claro, que se puedan investigar en cualquier momento. Que si nadie casos de crea en este corrupción. país que se queda calladito, pasó un tiempo y no pasó ya nada. Así es. Punto 2. La ley de... Tenemos que mejorar la ley esta de probidad, contra el enriquecimiento ilícito. Ahora está de moda que todos los días sacan que un funcionario declaró, bueno, es decir, eso está bueno. 3, lo que preguntaba, hay que reformar el Código Tributario. El pago de impuestos no es un problema privado, es público, es una responsabilidad privada de cara a lo público. Entonces, si una empresa declara pérdidas durante 10 años y no paga impuestos, es bueno que la gente sepa que se impuesta, pobre empresa, ¿verdad? Que está en un estado caótico durante 10 años, no termina de quebrar, pero no puede cumplir con las responsabilidades públicas. Así es. ¿No? Lo mismo una persona, porque el Código Tributario es para las personas naturales y las personas jurídicas. Entonces, hay un paquete de medidas, entre ellas la que tiene que ver con el pago de impuestos, donde necesitamos más transparencia y más responsabilidad. Bueno, se nos terminó el tiempo. Agradecemos muchísimo a Marco Rodríguez, secretario de Transparencia y Participación Ciudadana, por haber venido y, bueno, haber estado aquí contándonos cómo le va y lo que piensa sobre estos temas de corrupción y transparencia. Agradecemos mucho, Gracias, secretario, su Teresa, presencia. gracias a ustedes. Y sepan que esto está un poco difícil, pero más difícil estaba antes la guerra y otro tipo de cosas. Ahora hay cosas difíciles, la seguridad, pero el país está cambiando. Muy bien. Yo creo que para bien y vamos a seguir caminando en esta dirección. Muy bien, le recordamos que esta entrevista se va a retransmitir el día de mañana a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche usted podrá ver una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones. Muchísimas gracias por su presencia, los esperamos el día de mañana.